Bueno, hermanos, entonces siguiendo con lo que sería Romanos 11, vamos a ver rápidamente el pequeño diagrama que teníamos con respecto a lo que sucedería con Israel, que es de los temas que Pablo toca en Romanos 9, 10 y 11. Todo Romanos, hermanos, pues habla de la justificación, del pecado, de la relación con los otros hermanos, la relación que tenemos que tener con los que no son creyentes, etcétera. Sin embargo, Pablo se toma 3 capítulos, hermanos, se toma 3 capítulos para tratar específicamente con respecto a lo que llegaría a suceder con Israel. Bienvenido, hermano Mario, adelante. Amén. Entonces, continuando, hermanos. Eh, ya vimos Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11 sería lo último, hermanos. Es decir, que eso sería lo como que la estocada final y sería lo último y lo que nos va a dar la respuesta final con respecto a esta serie de preguntas que nos planteamos, que sabemos de que Romanos nos iba a terminar respondiendo, hermanos. Entonces estaríamos hoy respondiendo a la pregunta literalmente a la que dice, ¿qué hay de Israel hoy en día y a futuro? Romanos 11 es el capítulo que Pablo se toma para respondernos esto. Entonces, vamos a empezar con la lectura del capítulo, hermanos. Se lo voy a bajar por acá, preparar una parte de las diapositivas para más adelante. Entonces, como ya vimos, hermanos, se trata del remanente de Israel y se trata de la restauración del pueblo de Israel. Es bien interesante, ¿verdad, hermanos? Porque cuando suceden estas guerras en la actualidad que están involucrando a la nación de Israel, podemos llegar a pensar de que esto se tiene mucho que ver con la escritura, ¿verdad, hermanos? Y hasta cierto punto, pues, sí provoca curiosidad, sí provoca como que querer investigar acerca de esto o ver si alguna profecía bíblica se acopla o tiene relación con lo que está sucediendo en la actualidad con Israel, como fue lo de la guerra entre ellos e Irán. Sin embargo, hermanos, como les comentaba anteriormente en los capítulos anteriores, Pablo es de los autores últimos que toca el tema de Israel y de lo que sucederá con Israel, hablando como una nación. ¿Por qué? Porque ya sabemos, y vamos a verlo un poco más adelante y repetirlo más adelante, de que venido Cristo, hermanos, ya no hay pared que nos divida. Ahora todos somos uno en Cristo, tanto judíos como gentiles, siempre y cuando sea por la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, como nación en sí, Pablo es de los últimos que toca ese tema. Aparte de Juan, que ya Juan habla plenamente de la restauración del pueblo de Israel, ya en el tiempo futuro cuando sea la gran tribulación, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, Pablo lo toca de esta manera y el 11 va a ser como la finalización con respecto a ellos. Entonces, en este caso, hermanos, eh, eso es ridículo. Soy un hombre casado. No te preocupes. Iniciamos con la lectura de Romanos 11, hermanos, y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Recordemos que Pablo también era israelita, hermanos. Él también era judío. Entonces, una de las respuestas directas con el inicio del capítulo 11 dice, y cualquiera que se plantee la pregunta, ¿será que Israel ya no tiene nada que ver con Dios? ¿Será que Israel en el futuro ya no va a tener nada que ver y ahora todo se trata de la iglesia, de los gentiles? Y la respuesta directa de Pablo es en ninguna manera. El Señor no ha desechado a su pueblo, al pueblo de Israel, porque dice que él también es israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Entonces, hermanos, iniciando con esa pregunta y respondiéndola directamente, Pablo nos dice que él no ha desechado a Israel, hermano. Entonces, todavía Israel va a ser restaurada y eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Amén, hermanos. Entonces, continuando, versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? Es decir, ahorita Pablo va a citar la escritura. Como invoca a Dios contra Israel diciendo, es decir, Elías invocando a Dios
contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte. ¿Quiénes dieron muerte a los profetas? Los israelitas. Y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme, dice. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Es decir, que con esa pregunta que tenía Elías diciéndole al Señor de que como ya mataron a los profetas, derribaron los altares y que solo está Elías, solo queda Elías y que aún a él lo procuran matar, Elías con esta duda de que ya no va a haber más que se pueda hacer, pues, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Dice Pablo, ¿qué responde el Señor? Miren esto: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Esto es historia, pues, en el sentido de que esto está, Pablo lo que está haciendo es figurando con respecto al Antiguo Testamento, está tomando esa referencia, ese ejemplo, para dar a entender, hermanos, de que a pesar del endurecimiento del pueblo de Israel, tanto actual como en los tiempos de Pablo, él utiliza este ejemplo para decir de que el Señor siempre va a mantener un remanente. La palabra remanente significa una pequeña porción que se mantiene como apartada, a pesar de que la gran mayoría estén, en este caso, pues de lo contrario. Podemos decir esto como, por ejemplo, el ejemplo que está diciendo acá Pablo, citando a Elías, de que dice que el Señor se reservó 7,000 hombres que no doblaron rodilla ante Baal, de que iban a ser fieles. Así también, aún en este tiempo, dice, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y a esto podemos hacer referencia, hermanos, de que durante todo el tiempo en el que Pablo, predicando el evangelio, bueno, más que todo los otros apóstoles, porque ellos eran los que, como el mismo Pablo dice, de que ellos tenían el evangelio de la circuncisión, es decir, ellos eran los enviados para las tribus de Israel, para ir a predicar el evangelio de la gracia. A pesar de eso, hermanos, dice de que a pesar del endurecimiento, había una pequeña parte, hermanos, de que tanto en ese tiempo como ahorita siempre va a permanecer una pequeña porción de creyentes. Por ejemplo, si investigamos ahorita cuál es el porcentaje de cristianos que aceptan a Cristo como el Mesías en Israel, son aproximadamente el 2%, hermanos. Entonces, la gran mayoría son judíos y sabemos que los judíos actuales, hermanos, rechazan a Cristo como el Mesías. Ellos creen de que el Mesías no ha venido. Pero, hermanos, ya sabemos de que hay más de 300 profecías que literalmente se cumplieron en la persona de Jesús. Entonces, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Mesías tan esperado. ¿Y cómo está eso de que tanto ese endurecimiento que surgió desde los tiempos de Pablo todavía continúa, hermanos? Sin embargo, todavía, a pesar de eso, también dice Pablo de que así también ha quedado un remanente por gracia, escogido por gracia, que el Señor se ha reservado, hermanos. Es decir, de que siempre de generación en generación va a estar habiendo una pequeña porción de creyentes verdaderos, genuinos, de que en realidad estén entregados a Cristo Jesús, de que de verdad le crean al Señor, aunque la gran mayoría lo rechacen. Perdón, ajá. Ahí en el versículo 5, ¿quiénes forman el remanente según lo que está diciendo Pablo? El remanente son como, por ejemplo, todos aquellos que creyeron en el tiempo de que ellos predicaron el evangelio. ¿Qué te digo? Un ejemplo así bastante básico que se me viene a la mente ahorita, cuando el Señor hizo el milagro de sanar a los 10 leprosos. Ajá. El Señor sanó a los 10. Sin embargo, ¿cuántos le siguieron? Uno, imagínate. Entonces, uno se fue con el Señor ya habiendo sanado y 9 se fueron con lepra al infierno. Sin lepra al infierno. Entonces, o sea, fueron sanados, pero no le siguieron. Entonces, ahí sí que esto tiene mucho que ver con la presencia del Señor, de que Él ya sabe, pues, de que va a haber un remanente escogido, pues, un remanente de que va a estar ahí siempre creyendo en el Señor genuinamente, aunque Él ya conoce todas las cosas de que la gente va a ser necia y que no le va a creer, pues. Entonces, eso tiene que ver con la presencia del Señor, de que Él ya conoce todas las cosas, pero también con la libertad del hombre, pues, o sea, esto se tiene que entender de que en realidad, a pesar de que el Señor ya sabe de que va a haber endurecimiento, el hombre es responsable de decidir si él rechaza o no rechaza o recibe al Señor por la fe. Entonces, siguiendo con el versículo 6, y si por gracia, ya no es por obras. Algo muy interesante, hermanos, que es ahí sí que bastante delicado, ahí sí que hay que tomarlo con pinzas, pero es una verdad
reveladora, una verdad genuina en la palabra de Dios, es de que este remanente dice que es por gracia. Entonces, a pesar de que supongamos de que el Señor venido, ¿verdad? Y el Señor en su presencia, él conociendo de que todo el pueblo de Israel le iba a rechazar, de que todo el pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor dice, no, voy a escoger a una parte de que a pesar de que lo más probable o lo más plausible es de que todos le rechacen, voy a escoger una parte que verdaderamente crean de verdad. O sea, como que ese endurecimiento sea solo para una parte, siempre, como hemos dicho, a través de la presencia del Señor y por el rechazo del hombre desde su decisión. Entonces, es un misterio, porque en esto estamos hablando de que tenemos que contemplar de que él ya conoce todas las cosas, pero también los hombres escogen su camino. Entonces dice que es por gracia, y si es por gracia, dice que ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y esa es una verdad fundamental de la cual también sabemos de que no solamente la utiliza Pablo aquí para hablar de ese remanente escogido por el Señor que está creyendo en el Señor de generación en generación en cuanto al pueblo judío, sino que también lo toca con respecto a nuestra propia salvación. Es lo que hemos visto en Efesios 2, ahí sí que todo el Nuevo Testamento, hermanos, y prácticamente toda la escritura habla de que nuestra salvación es por gracia. Entonces, es bien interesante resaltar esta parte de acá, de que si decimos somos salvos por gracia, ya no podemos decir de que eso vamos a meterle un poquito de obras, porque ¿qué dice Pablo? De otra manera, la gracia ya no es gracia, si le metes un poquito de obras. Y si es por obras, ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, o es por gracia o es por obras. Si fuera 99% la salvación de estos escogidos, de este remanente por gracia, si su salvación se tratara de un 99% de gracia y un 1% de obras, no se salvan, hermanos. Porque es necesario llegar a la estatura de la medida de perfección que solo el Señor Jesús la alcanzó. Entonces, por eso es de que es por gracia, tanto este remanente escogido como también nuestra propia salvación, hermanos. Entonces, versículo 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Es que eso es lo más impresionante, hermanos, de que ese endurecimiento que está surgiendo es como que pareciera que el Señor literalmente quiere hacer de que ellos no se salven. Es que así es lo que pareciera cuando uno lo lee, como que de una manera tan superficial. Pero habíamos visto en los capítulos anteriores de que este endurecimiento tiene que ver mucho, hermanos, con la decisión de ellos mismos, pues por su incredulidad. Y de eso es lo que va a hablar un poco más adelante Pablo, porque dice, como está escrito, es decir, citando la escritura, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan. Esto quiere decir también, hermanos, eso tiene mucha relación, como por ejemplo, con lo que veíamos en el capítulo, creo que es el capítulo 1 o 2 de Romanos, en el que, por ejemplo, los hombres las personas que por su propia decisión escogieron irse por el camino de lo que va contra naturaleza, es decir, hombre con hombre y mujer con mujer. Los que escogieron eso, ¿qué dice el Señor después? Que Él los entregó a eso. ¿Qué dice la palabra? De que el necio, dejarlo con su necedad. Y esto es lo que está pasando acá. De que como el Señor percibe de que lo están rechazando, de que están siendo incrédulos, ¿qué dice? Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan. Eso es como un tipo juicio, ¿verdad, hermanos? De que como por ejemplo, volviendo al ejemplo de esas personas de que van contra naturaleza en cuanto a la sexualidad, el Señor prácticamente los entrega, los deja con su necedad. ¿Por qué? Porque por incredulidad no aceptan la palabra de Dios como es, no aceptan lo que va conforme al diseño perfecto del Señor. Entonces, repitiendo el versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, es decir, citando, creo que este es el Salmo, si no estoy mal, Salmo 69, 22. Cita el Salmo 69, 22, donde David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y retribución. Esta palabra convite de acá, lo que se refiere Pablo es como a una tipo,
como una celebración en la que hay bastante comida, es como un tipo banquete. Entonces dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red. Es decir, que eso mismo los haga hacer tropezadero, los haga caer, y en retribución sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales las espaldas para siempre. ¿Qué es esto, hermanos? Es puro juicio por la incredulidad de ellos. Es el puro juicio, pues, porque realmente, ¿cómo está eso de que el Señor enviando la salvación de toda la escritura, hablando acerca de esa persona a la cual iba a venir, y cuando esa persona viene y no lo conocen y no lo aceptan y no le reciben, sino que le rechazan? La reacción del Señor es juicio en el sentido de retribución con respecto a como a que, bueno, los voy a endurecer por esto, porque no me creyeron, porque son unos incrédulos. Entonces, esto es lo que estamos viendo con respecto a los que no creyeron. Siguiendo con el capítulo 11, ya Pablo cambia un poquito el tema y ahora dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Vamos a ver este versículo un poquito más a detalle. Pablo se plantea una pregunta acá, de que cómo está eso. Entonces, los judíos tuvieron que tropezar endurecidos para que cayesen, como que si de manera intencional el objetivo fuera de que ellos no fueran salvos. Y Pablo dice, en ninguna manera. Y es bien interesante porque aquí empieza un misterio bien, ahí sí que como les decía, agarrarlo con pinzas de lo que el Señor, cómo está la obra del Señor, pues, y cómo está el plan de salvación, porque dice de que por la transgresión de los judíos, es decir, por esa incredulidad, de que el Señor, conociendo desde antes que ellos iban a rechazar al Mesías, dice que por esa transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celos. Bien interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo, bastante práctico y superficial, con los animalitos, ¿verdad? Tenemos una mascota, pero traen a otra mascota, por ejemplo, un amigo trae a su mascota y empezamos a hacerle cariño a la mascota del vecino. Nuestra mascota va a mostrar celos por eso. Entonces, viendo los judíos que ahora los gentiles son ingresados a la salvación, tienen la posibilidad de recibir la salvación solamente por la fe en Jesucristo, y luego los gentiles, los judíos, habiendo tenido que cumplir todas esas leyes ceremoniales, ellos dirían como que, bueno, entonces, ni modo que los gentiles ahora lo tienen fácil y nosotros no. Y ahora solo por creer en el Mesías que ellos dicen que vino, tienen la salvación. ¿Qué sucede acá? Se les está provocando a celos. Los judíos se ponen, bueno, en esta generación, yo supongo, y pues creo que la escritura también lo dice, creo que recuerdo que en Juan, de que muchos viendo eso creyeron, pues. ¿Por qué? Porque al momento de ver que los gentiles eran añadidos a la salvación, eran recibidos solo por la fe, los judíos se iban a poner en qué pensar. Iban a decir, pues, de lo que me estoy perdiendo, pues, si esto realmente ese es el plan de Dios, estoy seguro de que muchos creyeron, hermanos. Entonces, eso es también bien interesante, de que cómo está eso, de que por la transgresión e incredulidad de ellos, eso provocó a celos. Ahora la ingresaron los gentiles y eso le provoca celos para que otros judíos crean. Versículo 12, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Es decir, de que si ese plan de que por esa incredulidad de los judíos vino la riqueza al mundo, es decir, la introducción a los gentiles al plan de salvación, y por su defección, por ser de esa manera, vino la riqueza a los gentiles ser añadidos al cuerpo de Cristo, dice Pablo, ¿cuánto más va a ser su restauración? De que si el Señor en su sabiduría, en su inteligencia, en su grandeza, utilizó esa incredulidad, esa transgresión del pueblo judío para que con eso pudiera darnos la riqueza a los gentiles. Imagínense ese plan tan misterioso que se utilizó eso. ¿Cuánto más no va a ser su restauración? ¿Cuánto más no va a ser la grandeza de la restauración del plan del Señor con Israel? Y dice en el versículo 13,
porque a vosotros hablo, gentiles, dice, porque yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Miren esto qué interesante. Y hacer salvos a algunos de ellos, dice. Y siempre voy a citar ese ejemplo, ¿verdad, hermanos? Cuando Pablo llega a predicar a Grecia, ¿verdad? Y están los judíos en la sinagoga y todo, y Pablo empieza a predicarles a los gentiles, y los gentiles empiezan por la fe, hermanos, y muchos de los judíos ahí sí que se estremecen y se enojan, hermanos. Y es bien interesante porque dice Pablo que pues si de alguna manera ellos puedan provocar a celos a los de su sangre, para que algunos de ellos también sean salvos, hermanos. Entonces, incluso en esos mismos que van a ir creyendo por los celos que se les provoca, podrían esos ser parte de ese remanente que estaba en ese tiempo, hermanos. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, miren qué interesante, porque si el hecho de que los judíos momentáneamente sean excluidos por esa incredulidad y endurecimiento, eso provocó la reconciliación del mundo, del resto del mundo, de los gentiles, ¿qué será de su admisión cuando ya ellos regresen, cuando ya sean plenamente restaurados? Sino vida de entre los muertos. Miren de qué manera tan impresionante lo figura aquí Pablo. Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bien interesante como las figuras que utiliza Pablo para dar a entender esta idea que él quiere transmitir. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, los judíos, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. Recordemos acá que aquí está este contexto del que está tocando Pablo, está hablando de gentiles y de judíos. En el aspecto colectivo, en el aspecto general, no en cuanto a una persona individual, sino que todo esto es con respecto a lo colectivo, a un pueblo en general, judíos o gentiles. Continuando con la lectura, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, tú gentil de que no pertenecías a ese olivo, bueno, en este caso generalmente no pertenecías a ese, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Y qué le dice a los gentiles? No te jactes contra la rama, les dice. Y si te jactas, sabe que no te sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, de que los gentiles en ese tiempo no podían llevársela de que, que mira, de que yo soy salvo solo por la fe, pues porque definitivamente la actitud de un hijo de Dios verdaderamente va a ser de amor. Entonces, todo esto le dice Pablo, no te jactes porque estás como insertado de manera a contranaturaleza en ese olivo silvestre. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, tenés razón, pero por su incredulidad fueron desgajadas. Y están bien lo que les decía, que ese endurecimiento no viene literalmente porque Dios así lo quiso, es porque es por su incredulidad. Por su incredulidad fueron desgajadas. Los judíos fueron parcialmente y momentáneamente desgajados, pero ¿qué le dice a los gentiles? Pero tú por la fe estás en pie. Es solamente por la fe. Por la fe estás en pie, gentil. Entonces no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Está diciendo que en el sentido de que, bueno, si los judíos, siendo ellos el olivo natural, los desgajé en el sentido de todo el pueblo de Israel, los desgajé momentáneamente, a los gentiles también lo puedo hacer. Por eso le está diciendo, no te creas, porque solo es por la fe que estás en pie. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron. Pueblo judío, su severidad en este caso está contra ellos, para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es decir, si los gentiles fueron quitados, como les decía anteriormente, momentáneamente, también los gentiles podría haberlo hecho el Señor en ese sentido. Entonces, en este sentido, hermanos, es lo que se está refiriendo Pablo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, miren qué impresionante es esto,
porque dice de que aun si ellos no permanecieran siendo incrédulos, serán injertados. Acá les está diciendo que si creen verdaderamente, serán vueltos a ser injertados a ese olivo. Pues poderosos Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Entonces, todo este contexto de lo que está hablando Pablo, hermanos, es de que a pesar de que nosotros fuimos quitados del olivo silvestre y puestos en ese olivo perfecto y fuimos injertados contra naturaleza por la pura gracia y el afecto de la voluntad del Señor, no nos creamos, no nos ensoberbezcamos. ¿Por qué? Porque estamos en pie solamente por la fe, hermanos. Y pues eso tiene que servir también para que puedan ser vueltos a ser injertados los que son del olivo natural, que son los judíos. Entonces, ya continuando con el versículo 25. Nata, perdona ahí. Ajá. O sea que esa metáfora que da Pablo está diciendo que Israel es el árbol. Y algunos de ramas que son los gentiles. No, yo creo que aquí sí que la metáfora de lo que está hablando, ese buen olivo creo que es el Señor. El olivo es el Señor. Las ramas son ya sea los judíos o gentiles. Dice de que nosotros estábamos destinados a muerte, los gentiles. O sea, no teníamos parte con Dios. Éramos del olivo silvestre. ¿Entendés? Entonces, cuando ya el Señor, por su gracia, viene y dice, quiero añadir a los gentiles, bueno, que eso estaba desde hace muchísimo tiempo también en el plan de Dios, que como dice Pablo, era un misterio que tenían cultos de tiempos eternos. Entonces, el Señor ya queriendo manifestar esto, dice de que nosotros siendo del olivo silvestre, no siendo parte de ese olivo natural, del buen olivo, nos desgaja contra naturaleza y nos injerta en el buen olivo. Entonces dice, ¿cuánto más estos que son las ramas? Mira, dice que ellos son las ramas naturales de ese olivo. O sea, por decirlo de cierta manera, ellos son los que ya les pertenecía la salvación, es decir, fueron el pueblo escogido del Señor. Ellos son las ramas que pertenecían a ese buen olivo que es el Señor, pues. Entonces, y los gentiles la fueron rama natural ajá. Y los gentiles fueron injertados. Exacto, contra naturaleza. Éramos del olivo silvestre, pero contra naturaleza fuimos injertados, ahí sí que por la pura bondad del Señor, pero ellos son de las ramas naturales. Entonces, por eso dice Pablo acá, de que si contra naturaleza fuimos injertados en el buen olivo, cuánto más ellos, que son de las ramas naturales, puedan ser injertados nuevamente en su propio olivo. Esto es lo que está haciendo referencia, es de la restauración futura de Israel. Entonces, toda esta idea, hermanos, que estamos viendo ahorita de la plena restauración de Israel, del olivo, de que ellos van a ser nuevamente injertados, recordemos de que todo esto va a ser a través de ese remanente que el Señor tiene por gracia, pues, de que hay una pequeña parte, hermanos, que son verdaderamente del linaje de Israel, de que en su tiempo, cuando el Señor diga hasta aquí, ese pequeño remanente va a ser como eso de lo que va el Señor, en lo cual el Señor va a trabajar con respecto a todo lo que tiene que ver con la restauración plenamente del pueblo de Israel como nación. Entonces, aquí entramos al versículo 25, hermanos, y aquí está ahí sí que el meollo del asunto, aquí está la respuesta directa de toda la pregunta que nos planteamos. De la pregunta que nos planteamos, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? ¿Qué será de ellos en el futuro? Pablo lo responde de una manera bastante tajante y directa acá en el capítulo 20, en el versículo 25. Y dice lo siguiente, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿De qué? ¿Arrogantes de qué? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Estaba diciendo, a partir del versículo 25 ya viene prácticamente la respuesta directa de Pablo de todo este tema en cuanto a la nación de Israel. Vamos a volver a leer el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál es ese misterio
por el cual no tenemos del cual no tenemos que ignorar y del cual no tenemos que ser arrogantes. Dice Pablo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es esto? Israel va a permanecer en incredulidad hasta que el Señor diga hasta aquí, hasta que ya haya llegado hasta los confines de la tierra el evangelio, hermanos. El Señor dice hasta acá, entonces se acaba todo y ya el Señor inicia otra vez a tratar con Israel como nación. Mientras tanto, Israel está endurecida, mientras tanto, todo lo que esté sucediendo con Israel no tiene absolutamente nada que ver con el Señor, porque está endurecida, pues está en parte endurecida. Entonces, ellos ahorita están en un estado de incredulidad en el que ellos no van a aceptar al Señor como el Mesías. 98% de la nación de Israel es judía, hermanos, rechazan directamente a Jesús como el Mesías. Por eso les podría el ejemplo. O sea, Nat, el endurecimiento de Israel es temporal. Exacto, exacto, es temporal y en parte, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cabal Pablo va a decir de que es temporal también, pero sí, es temporal y es en parte. Espera que puedas apagar tu micro vía. Se va poniendo, ya lo tengo apagado, pero sí se va poniendo, iba a decir que se iba poniendo interesante este capítulo en estos versículos. Exacto, exacto. Entonces, repetimos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta cuándo va a ser este tiempo? ¿Por qué Israel está pasando por esto? Todavía no. Esperemos. ¿Por qué? Porque esto es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y hasta qué momento es que va a entrar la plenitud de los gentiles? Hasta que el Señor diga hasta aquí, hasta que ya venga la gran tribulación. Hasta que la iglesia sea primeramente arrebatada, empieza la gran tribulación. Hasta ese momento, con ese remanente escogido por gracia que el Señor haya tenido guardado durante todo el tiempo, hasta ese momento el Señor va a tratar con Israel nuevamente como una nación. Versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Será que si nos ponemos ya en el papel de que verlo todo con lupa, con detalles, será que literalmente, Pablo dice, luego todo Israel será salvo, pero será que eso es algo literal, de que todos los que en ese momento estén van a ser salvos? Entonces, vamos a ver estas pequeñas diapositivas que preparé aquí rapidito. La gran pregunta es, ¿qué quiso decir Pablo con todo Israel? ¿Se refiere literalmente a toda la nación de Israel, a todos los judíos vivos en ese momento, o es un término más espiritual? Podría ser de que sí será salvo todo Israel. Va, gracias, bendiciones. Adelante, hermana. Entonces, en lo que encontré acá dice, cuando se contempla el tiempo de los gentiles, Dios obrará de una manera poderosa en el pueblo judío, y una gran parte de ellos creerán en Jesús como el Mesías, lo cual será como una resurrección espiritual. Recordemos, hermanos, de que no pueden ellos ser añadidos a la salvación, no pueden ser salvos si no es por la fe en Jesucristo. O sea, ese es el centro, ese es el meollo del asunto, ese es ahí sí que la condición única para que ellos puedan recibir la salvación, que ellos crean y acepten a Cristo como el Mesías, a Jesucristo como el Mesías, como el Señor. Entonces, en ese tiempo lo que va a pasar es de que va a haber como un tipo, como le llaman hoy en día a eso de los avivamientos. Dice que va a haber como un avivamiento en Israel, de que va a haber mucha gente, muchos judíos que van a llegar a creer como Jesús, van a llegar a creer en Jesús, perdón. Entonces, eso es lo que va a suceder, va a haber como una resurrección espiritual o un tipo de avivamiento. No significa que cada judío individual será salvo. Es como quien dice, bueno, ahora los que quedaron, crean o no crean en el Mesías, crean o no crean que Jesús es el Señor, van a salvarlos. No, es como que en ese momento el Señor va a tratar con ese corazón endurecido, hermanos, y va a permitir de que ellos crean en el Señor Jesús como el Mesías. No significa que cada judío individual será salvo, sino que en una mayoría representativa de la nación creerá, restaurando espiritualmente a Israel como un todo. Entonces, pensándolo de una manera más práctica, sí, cuando el Señor diga hasta aquí,
hasta aquí llegó la plenitud de los gentiles, los confines de la tierra, la predicación al mundo, ya quiero volver a tratar con Israel. Sí, una gran parte y la mayoría, si no es que casi todos los que estén en ese tiempo vivos en cuanto a Israel, israelitas, van a ser salvos, van a creer en Jesús como el Mesías, hermanos. Pero ¿por qué es esto? Porque el pueblo de Israel, hermanos, aunque como ya dijo Pablo, que están endurecidos momentáneamente, en parte y momentáneamente, el pueblo de Israel, hermanos, es el pueblo escogido de Dios, pues, es su amada. Y ahorita vamos a ver una serie de pasajes con respecto a esto para que nos demos cuenta de que el Señor profetiza desde Isaías, desde hace miles de años antes de que el Señor viniera, a pesar de que profetiza su endurecimiento, su incredulidad, también profetiza de que va a haber salvación para ellos al final de todo, porque es la amada del Señor, hermanos, es la niña de sus ojos, entonces. O sea, que este misterio de salvación, el plan de Dios incluye como que un tiempo para los gentiles y una restauración a futura para el pueblo de Israel. Exacto. Este tiempo es el que se le llama el tiempo de la gracia. Es por eso que lo puedes ver como que ¿cómo te lo explico? Se le llama dispensaciones, por eso dice Pablo de que lo dio a conocer en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, esta dispensación se llama la dispensación de la gracia. Estamos en el tiempo de que, mira, ¿querés creer en Cristo Jesús? Sos salvo solo por la fe en Jesús. Cuando ya llegue el tiempo de la tribulación, en ese tiempo de tribulación, la manera de ser salvo va a ser siempre por la fe en Cristo Jesús, pero va a ser un poco con unas cuantas variantes, ¿me entendés? O sea, eso es lo que vamos a ver en Mateo 24. Ajá. Sería un poco de fe y un poco también de por obras. Exacto, O sea, ¿por qué? Porque si vamos a... van a ser tomadas en cuenta las obras. Por parte, exacto, ¿sabes por qué? Porque si vamos a Mateo 24, todo el contexto de Mateo 24 habla de la gran tribulación. O sea, no puedes tomar ese pasaje para la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, porque el que persevere al fin será salvo, dice. Y dice que como diste de comer a estos mis pequeñitos, yo también ¿cómo es? Como te guardaré y todo. Entonces, como que todo el contexto de eso está hablando de la gran tribulación. Los que estén en la gran tribulación en ese momento van a tener ciertas como que restricciones para llegar a ser salvos, pues. En ese tiempo van a ver, según Apocalipsis, 144,000 escogidos por gracia también, un remanente escogido por gracia también, que es aparte del remanente que va a creer en el Señor. Van a haber 144,000 que van a ir a predicar el evangelio del reino. Si leemos Mateo 24, habla del evangelio del reino, que es diferente al evangelio de la gracia. Cuando el Señor diga, ya ha entrado la plenitud de los gentiles, cuando el Señor diga hasta aquí, entra la gran tribulación. Y ya empieza una forma diferente del Señor a obrar en cuanto a la salvación. Es todo lo que vemos en Mateo 24, que es el evangelio del reino. Entonces, aquí ya es como que los 144,000 van a predicar durante la tribulación para que hayan otros que sean salvos, pues. Y son esos que el Señor escoge al final en Mateo 25. Pero en ese momento, en todo el contexto de Mateo 24 y 25, la iglesia ya está con el Señor, pues. Está con el Señor ya habiendo sido arrebatada. El arrebatamiento ya de haber sucedido. Porque ya terminó la plenitud de los gentiles. Y el tiempo de la tribulación es cuando ya está el proceso escatológico, el proceso de la tribulación para que luego Israel sea restaurado. Entonces, pues no por eso... Ajá. Quiere decir que ahorita es donde más fácil la tenemos para salvarnos. Si no es ahorita, ya después la vamos a ver como que más complicada. Exacto. Es que no te morís antes, ¿va? Cuando ya estén en la tribulación, o sea, imagínate, aparte de los que van a andar buscando, los que creen en Dios, imagínate para hacer las obras. Y dice que ahí te va a tomar en cuenta tus obras. O sea que, ahorita es cuando más... Pues, se da cuenta que también dijiste de los 144,000, 140,000. 144,000, eso es una cierta cantidad de personas que el Señor va a escoger en el tiempo de la tribulación, que son de Israel, y el Señor los va a mandar a predicar el evangelio del reino. O sea, ellos van a predicar a todos los que estén en la tribulación para que no se pongan la marca de la bestia. ¿Entendés? Entonces, yo me pregunto, van a ser salvos. ¿ustedes les gustaría ser de esos 144,000? Ese es que es un trabajo muy delicado, pues, pero es algo que pues el Señor decidirá. No, pero si es que lo tomarías.
Hacer cuenta que la tribulación fuera ya mañana, ¿no? Y se escuchara de esos 144,000, ¿quiénes estarían dispuestos? ¿Quiénes dijeran, yo me apunto? Yo me Y apuntaría también. sabemos que después de la tribulación, pues las cosas se van a poner como que más complicadas. No es como que ahorita puedes ir a predicar y no te va a pasar nada, ¿no? Pero ya Exacto. después, Sí, es que la tribulación todo va a ser bastante, bastante fuerte. Dice que esa tribulación no es como nunca ha habido en la humanidad, pues. o sea, van a Entonces, ser perseguidos. sí, o sea, todo lo que miras en Mateo 24, o sea, yo he escuchado personas que dicen, ay no, la escritura se está cumpliendo, que dice de que hay terremotos en todos lugares, que hay pestes, que esto y que el otro. O sea, sí, pues es cierto, pero lo que está hablando Mateo 24 es algo que es completamente distinto, pues es una dimensidad mucho más grande en el sentido de que esos terremotos van a ser, ahí sí que no se van a comparar con lo que está pasando ahorita, pues, porque todo ese contexto es en la tribulación. Entonces, bueno, siguiendo con la lectura, ya viendo el Señor dicho, aquí hagamos con la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Recordemos que Sión representa Jerusalén, representa el centro de Israel, pues el epicentro que sería como Jerusalén. El libertador, ¿quién es ese libertador? El Señor Jesús, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Quién representa a Jacob? ¿A quién le dijeron, mira, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel? Que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, dice. Y ahorita vamos a ver, entonces, hermanos, vamos a ir un momento a Isaías 35, para que tengamos un poquito más de contexto con respecto a esto. Permítanme un momento, hermanos. Ok, hermano, entonces vamos a leer desde el capítulo 4 del versículo 35 de Isaías. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Desde acá está diciendo que el Señor mismo iba a venir, hermanos. ¿A través de quién? De la persona de Jesús. Y miren el versículo 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Está hablando del tiempo ya de la restauración plena de Israel. Cuando ya Israel esté plenamente restaurado, luego de todo el proceso de la tribulación, dice que van a haber 1000 años en los que el Señor Jesús literalmente va a reinar aquí en la tierra, con Israel. Entonces dice que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, mire lo que dice acá, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos, dice. Y miren lo del versículo 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Está hablando de cuando ya el pueblo de Israel, hermanos, ya haya sido plenamente restaurado. Asimismo, vamos a ver rápidamente Isaías 49. Oídme costas, escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó, desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿De quién está hablando acá, hermanos? Por eso les decía, de que a pesar de que ahorita ha surgido endurecimiento en parte y temporal con Israel, dice que Israel llamó al pueblo de Israel el Señor llamó al pueblo de Israel desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó con su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Versículo 6 dice, digamos acá, bueno, dice poco,
poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Miren, aquí está como haciendo una tipo de alusión al Señor Jesús. Para que él restaure el remanente de Israel, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí está hablando de la introducción de los gentiles, como estábamos viendo, hasta que ya llegue la plenitud de los gentiles hasta lo postrero de la tierra. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Entonces, por último, vamos a ver Isaías 45. Y aquí está lo más interesante, hermano. Dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Dice, miren, aquí está, ahí sí que el versículo que habla de la restauración de Israel a pesar de su endurecimiento. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, dice. Entonces aquí prácticamente, hermanos, si nos ponemos a leer las profecías, vamos a ver como un patrón en el que el pueblo de Israel es rebelde. El Señor les permite, les da la restauración, siempre permanece un remanente fiel al Señor, y el Señor promete siempre la salvación, pues. Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, si nos ponemos a leer proféticamente, yo le comentaba a David de que ahorita que estaba leyendo Isaías, en resumen, hermanos, Isaías es bastante con respecto a restauración de Israel por su incredulidad, por su endurecimiento, pero es en el sentido histórico, pues. Entonces ellos son tan rebeldes, pero al mismo tiempo el Señor muestra su misericordia para con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son el pueblo escogido de Dios, pues. Pero el Señor, en su amor tan grande, también decidió añadirnos a nosotros los gentiles. Entonces, continuando con la lectura en el versículo 28, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, miren lo que dice, son amados por causa de los padres. Porque miren lo que dice acá, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, que a pesar de que a ellos les surgió endurecimiento y rechazo con el Señor, dice que los dones son irrevocables. Si el Señor les dio el don a ellos de ser su pueblo escogido, su amada, el Señor no les va a quitar ese don. A pesar de que una parte, pues obviamente se va a perder, pero como nación, como conjunto, como un pueblo y en general, como una nación completa, el Señor los escogió, pues. Entonces dice que hasta cierto punto, hasta un cierto momento, el Señor los va a salvar a los que en este tiempo estén como nación, pues en este caso vivos. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Cómo está eso interesante? Que porque ellos fueron desobedientes al Señor, nosotros alcanzamos misericordia, hermanos. Porque de esa manera el Señor decidió en su plan de salvación introducirnos a nosotros. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcanzan misericordia. Entonces, inicialmente ellos con su desobediencia por la incredulidad, a través de eso alcanzamos nosotros misericordia y recibimos la salvación, pero también por esa misma misericordia que se nos da a nosotros, ellos también volverán y alcanzarán también misericordia. Miren lo que dice acá bien interesante en el 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces, de cierta manera, esta incredulidad podemos llegar a decir, hermanos, que sí sirvió en este sentido para darnos la entrada a nosotros, y ya teniendo nosotros la entrada, ellos poder ser añadidos los que verdaderamente depositan la fe en Cristo Jesús. Entonces, aquí resumimos antes de entrar en el versículo 33, que es bastante interesante y tal vez para nuestra mente natural, confuso, y decimos, tiene sentido todo lo que está diciendo Pablo acá, tiene sentido para nuestra mente natural, pero decimos nosotros, pero ¿por qué Dios lo habría hecho de esta manera? ¿No habrá otra manera? Pero mis hermanos, dice la palabra de que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, entonces es algo bien misterioso e interesante. Por eso dice en el versículo 33,
Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos entender, hermanos, cómo Él obra verdaderamente. Si queremos decir, quiero entender completamente todo lo que el Señor hace, quiero entenderle, no podemos, hermanos. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién podrá entenderlo? Porque miren, el 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Dice, o ¿quién fue su consejero? Es decir, esta parte de que quién fue su consejero es como quien dice, ¿quién puede aconsejar a Dios si Él es el que conoce todas las cosas? ¿Quién puede atreverse a decirle a Dios, mira esto así, esto y acá? Pero es que Él es el que conoce todas las cosas. Entonces, no podemos nosotros ponernos a nivel de decir, Señor, la verdad es que está muy interesante y muy profundo cómo planteaste esto, pero mira esto y el otro, ¿cómo está esto de que los gentiles ahora le entran por misericordia y ahora pues y los judíos están endurecidos? Pero dice que ¿quién puede ponerse como consejero hacia el Señor? Pues no le entendemos y es interesante como Él obra, pero no tenemos que tratar de entenderlo todo, simplemente recibirlo con fe y creerle verdaderamente, hermanos. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, con eso terminamos con lo que sería el capítulo 11.